Vishwambaro Dvijavaro Yugodharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavata Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gururai Pushpavanto Chitto Sandho Tumundo Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charana Sakho Sukado Paramanando Sundaro Subhapriyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Radhe Vrindavaneshwari Shri Gauri Vaishnava Guru Parampara ki jai, Gaur Nityananda ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand. Let's start this. Bhaktivedanta Swami Maharaj ki jai. So, Chaitanya I've been asked to speak about Gaur Tattva. Me ha invitado a hablar acerca del Gaur Tattva, Pero hoy también está la día se llama Gorahadvarasi. Gorahadvarasi ki jai. So voy a hablar un poco de significado de Gorahavatar para nosotros de Gaudiya Vaishnava Sampradaya también en el contexto de hablando de Sriman Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Nanda Avadut ki jai, Brahadev ki jai. So, incidentally, este canal, son, canción es una canción muy bonito, lindo y es mi Guru Maharaj mío, él introdujo este canción. Después, unos años atrás, después visitando esta parte del mundo. ¿Conoce? ¿Sí? ¿Sí conoce? No conoce. Él estaba predicando en Centroamérica, México, Panamá, y Venezuela también. Venezuela es Sudamérica, ¿no? Sí. So. Y en estos dos países, él primera vez para él allá, pero muchos devotos. Imagine what was his experience. Imagínense cuál era la experiencia de Prabhupada. Y en todos los templos tienen el deity de Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda. Y cuando él viene a los Estados Unidos, Norteamérica, en Florida, también deities de Gaur Nityananda. Y un poco más norte, en una ciudad que se llama Atlanta, también deities de Gaur Nityananda. En este lado, en Atlanta, muchos devotos vienen de todas partes de los Estados Unidos con autos, con buses. Y los buses tienen deities de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Entiendes?
So he was full of very much emotion for Gormitai. Prabhupada estaba muy lleno de emoción por Gormitai. And he introduced this song to us. Y él lo introdujo, presentó esta canción a nosotros que acabamos de cantar. As you know, typically before a class, he would like to sing Bhaktivinoda Thakur's song, Jagannath. Como ustedes saben, típicamente antes de una clase, Srila Prabhupada solía cantar la canción de Bhaktivinoda Thakur, Jai Radha Madhav. It's a very nice song, Jai Radha Madhav, that speaks about all the sentiments of Braj. Jai Radha Madhav es una canción muy bonita que habla de todos los diferentes sentimientos de Braj. That's another story. Pero es otra historia, Very interesting. muy interesante. Pero at this time, he introduced this song suddenly. We did not know the song. Pero en esta ocasión él presentó esta otra canción que no conocíamos nosotros, la que acabamos de cantar. And then we could not play the song. Then we? We could not play the song. Entonces nosotros el punto es que no sabíamos cómo seguir la canción, porque era otro tiempo, como recién vimos. Por ejemplo, Maharaj no puede jugar. No. Tocar. Pero otro Maharaj sí puede. Entonces, Prabhupada asked for the mridanga himself. Entonces, como nadie sabía seguir con la mridanga, Prabhupada pidió la mridanga para él mismo. And then he played the mridanga and sang this song full of emotion. Entonces él tocó la mridanga y cantó esta canción llena de emoción espiritual. And para 3 o 4 días, he spoke from Chaitanya Charitamrita, which was uncharacteristic of him. Y durante 3 o 4 días luego de eso, él dio las clases leyendo, hablando de Chaitanya Charitamrita, lo cual no era muy característico de él en esas clases. And he had his own addition to the song. Y él tenía su propia edición de la canción. He would sing, Avatara Avutari. Él solía cantar Avatara Avatari. El punto es, el Chaitanya Mahaprabhu está Avutari. Avutari es la montaña. Fountain. Fountain? La fuente. La fuente de todos los avataras, ¿entiendes? Pero Krishna está Avutari. Y Chaitanya Mahaprabhu está avatar de la Avutari. No. Él está Avutari también, ¿entiendes? Un punto muy importante. Y parecido de ayer en la noche hablamos el significado de la avatar de Krishna. Otro nombre para este avatar es el Krishna Balaram avatar. ¿Me entiendes? Remember? Yeah. Sí. So, Gaur viene con Nityananda, los dos. Ellos son los, ¿cómo se dice? Samasti Guru para la Sampradaya. Samasti means like macrocosmic. Samasti significa algo así como macrocósmico. Maharaj is what's the other word? Vyasti. Vyasti Guru. Giriraj. Vyasti Guru. Vyasti Guru. Microcosmic. Y Maharaj es Vyasti Guru, versión microcósmica. Small gurus. Pequeños gurus. Pero muy importante. Pujapachita Maharaj, un ejemplo, él me dijo, si quieres ver los, ¿cómo se dice? Planetas, stars, estrellas. Necesito un telescopio. Pero en el telescopio tiene un largo Lente. Y uno pequeño. Si yo digo ver los planetas, pero usar el pequeño, ¿entiendes? Sí. Pero usted dijo, no, yo quiero usar el largo. No ver nada, ¿me entiendes? Get una cabeza Headache. dulce. Headache.
Dolor de cabeza. Dolor de la cabeza, nada más, ¿me entiendes? Todos los gurus en el Guru Parampara son pequeños en comparación para Gaur y Nityananda, ¿me entiendes? Y son locales. Custom made. A medida. Necesitamos muchos porque tenemos muchas mentes. ¿Me entiendes? Necesitamos un guru que él o ella puede hablar in such a way De tal forma que we feel like she is saying what I feel better than I could say it. Entonces necesitamos un guru que hable de tal manera que yo pueda sentir cuando le escucho que él o ella está diciendo lo que yo siento y lo dice mejor de lo que yo podría llegar a articularlo. ¿Entiendes? The scripture says one must have a guru. Las escrituras dicen que uno debe tener un guru. Pero no está un ley. Must have a guru. Have a guru? Go to jail. No guru, go to... No. No es como una ley, que tienes un guru, si no lo tienes ve a la cárcel. No es así. No, but I must have that guru. I must. Pero más yo debo tener un guru desde el lugar que lo expresa, no tanto una ley, sino como una necesidad. Sí, con amor, con necesidad. ¿Necesidad? Adentro. So, y Gaur y Nityananda, Samasti Guru de la Sampradaya de nosotros, y otro nombre para esta dispensación de ellos está en esta canción. ¿Conoces Karma Kanda? Karma Kanda? ¿Conoces Gyan Kanda? ¿Conoces Bhakti Gyan Kamadi Anavritam? Our bhakti, special kind of bhakti, should not be covered by Gyan or Karma. Nuestro bhakti es un tipo especial de bhakti que no debería quedar cubierto ni por Gyan ni por Karma. There are many of the sacred literatures that regarding Karma Kanda and Gyan Kanda. Muchos de los aspectos de la literatura sagrada tienen que ver con Gyan Kanda o con Karma Kanda. We respect them, Nosotros respetamos esas secciones, but keep them at a distance. pero las mantenemos a una distancia. No tengan interés para nosotros, son para otros. ¿Otros quién? Otros que no tienen fe el resultado de sarvasanga, de dispensación de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Me entiendes? Para karma, para gyan, necesita otro tipo de cualificaciones. Pero bhakti, cualificaciones que simplemente fe en la eficacia del bhakti. So, Gyan Kanda, Karma Kanda, and Gornitai, Kevala Ananda Kanda. ¿Me entiendes? Ananda Kanda. Este es otro nombre para de dispensación de Chaitanya Mahaprabhu. And Avatari. Él está y Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu Avatari, pero están avataring, descending. Están descendiendo. Para ser de Krishna y Balaram, ¿me entiendes? Más o menos, más de menos. So, Lochandas song, muy profundo, muy bonito. Lochandas Thakur ki jai. The fact that Chaitanya Mahaprabhu is Avatari
is the Gaudiyas have brought much scriptural evidence and scriptural logic to support this controversial point. Los Gaudiyas han entregado toda una serie de lógica y evidencia escritural para dar soporte a este punto, el hecho de que Mahaprabhu es avatari, el cual no deja de ser un punto controversial. At the time of the founding of our sampradaya, this was considered very controversial. Al momento en que nuestra sampradaya se fundó, este punto era considerado muy controversial. You may know that Krishnadas Kaviraj Goswami has termed it such. Ustedes quizás sepan que Krishnadas Kaviraj Goswami ha concedido ese nombre, avatari. But he makes the point with much force at the onset of Chaitanya Charitamrita and invites challengers to bring their objections to his conviction. Entonces él establece este punto con mucha fuerza al comienzo del Chaitanya Charitamrita e invita a todos aquellos que quieran desafiar su punto de que Mahaprabhu es avatari, que traigan sus argumentos y sus debates y él con gran convicción está dispuesto a recibirlos. Besides the scriptural references themselves that the devotees cite, more significant is the scriptural logic or shastra yukti that they employ to come to and support this conclusion as to the position of Chaitanya Mahaprabhu. Más allá de las citas escriturales que se pueden citar, por encima de ello está el shastra yukti o la lógica escritural que es empleada a la hora de establecer la posición de Chaitanya Mahaprabhu. Shastra yukti is different than keval yukti. Shastra yukti es diferente a lo que se conoce como kevala yukti. Keval yukti significado es lógica. Keval yukti, solo yukti. Like pure, exclusive. Only. Only. Disconnected Desconectado. de revelación. Este tipo de lógico. El Keval Yukti se refiere a la lógica, Keval quiere decir únicamente o solo, desconectada de lo que es la revelación. When we disconnect logic, argumentation, philosophy from revelation, then the mind is free to just think in any way and come up with so many different conclusions about the nature of being, for example. Entonces, cuando desconectamos la lógica, la filosofía, el argumento de lo que es la revelación, nuestra mente de alguna manera queda libre para pensar lo que fuere en relación a temas como la naturaleza del ser, entre otros. You can think and make an argument, for example, that you don't even exist. Incluso uno con esta postura no puede pensar y pensar hasta llegar al punto de hacer el argumento de que uno no existe. That's the problem. Y ese es el problema With Keval Yukti. con Keval Yukti. You see, life does not proceed conclusively in terms of its pursuit of its meaning by logic unto itself. En relación al significado de lo que es la vida en sí, la vida no se conduce exclusivamente a punta de lógica. Logic or reason is not an instrument that has the power to cast the full light on the nature of being. La lógica o el razonamiento no es una herramienta que tiene el pleno poder para echar plena luz en lo que es la naturaleza del ser. People have been employing it for a long time. Las personas han empleado esta herramienta por largo tiempo. And it has not allowed anyone who uses it exclusively as an instrument for comprehensive understanding to sit peacefully and happily like we find in the school of the Transcendentalists.
Aquellos que han utilizado la lógica como una herramienta exclusiva para comprender la realidad, a esas personas no han sido plenamente capaces de sentarse plenamente en paz, tranquilamente, como sí lo han logrado hacer aquellos que pertenecen a la escuela de los trascendentalistas. Often what we advocate in following the scripture is thought to be a departure from reason. They call it faith. Faith, I think, is a substitute for people who aren't reasonable. Entonces lo que a veces escuchamos como reemplazo a esto es la idea de la fe, que a veces es entendida como una partida de lo racional y a veces es concebida como la herramienta para aquellos que no quieren ser razonables. But actually, reason only becomes beautiful when it becomes an ornament of faith. Pero en verdad el razonamiento se termina de volver hermoso cuando se convierte en un ornamento de la fe. If we were to be led by reason alone, it would be difficult to take the next step. Si nos permitiríamos ser llevados únicamente por la razón, eso no nos daría la capacidad de dar nuestro próximo paso. ¿Me entiendes? Yo quiero, ¿dónde voy? Tal vez aquí. Tal vez aquí. Tal vez acá. Tal vez muchas opciones. Con la mente, ¿me entiendes? Con lógica. ¿Me entiendes? Sí. Even to proceed in this world with the guide of reason will be to proceed, if at all, with caution. Entonces, si eligiésemos proceder, movernos en este mundo únicamente a punta de razonamiento, eso implicaría movernos, si es que nos llegásemos a poder mover, únicamente con precaución, con mucho cálculo. Pujapad Srila Maharaj used to cite poetically an adage of his own in English: suspicion leads to suspension. Entonces, el Maharaj solía citar una frase que él mismo había compuesto en inglés, que diría: la sospecha lleva a la suspensión. If you want to be led by logic only, you have to become agnostic. Si tú simplemente quieres verte guiado por la lógica, tienes que terminar volviéndote un agnóstico. An atheist cannot be fully logical. Un ateo no puede volverse plenamente lógico. A theist cannot be fully logical. Tampoco un teísta puede ser plenamente lógico. But the latter is transrational. Pero el último, el teísta, sí termina siendo transracional. Por él tiene lógico y fe también. Porque esa persona tiene lógica y fe. Fe en información that is coming. Que está viniendo, está llegando. En otro diferente proceso. Meditación tenemos we have a saying in English, I don't know how it will sound in Spanish: go within or go without. Y si tenemos una frase en inglés que dice: ve hacia adentro o ve hacia afuera. Difficult to make the point. Poetry doesn't. Yeah. Sí. So, as a result, in the modern world, of disconnecting reason and philosophy from revelation, the industry of philosophy is really quite bankrupt. Entonces, como resultado, en el mundo moderno, el haber desconectado lo que es la filosofía, el razonamiento de la religión, ha llevado al resultado de que la filosofía hoy en día se encuentra básicamente en bancarrota. And people are not happy. Las personas no terminan de estar felices. They are at best, as I say, proceeding with caution. Como mucho, como mejor, ellos están procediendo, moviéndose con precaución. It's like you can listen with your logic and decide whether you're going to let my words go in or not.
Es como si tú ahora me estás escuchando a mí hablando y con tu lógica estás diciendo, ¿será que permito que estas palabras que le está diciendo entran a mí o no? But if I can capture your intellect and suspend it for a moment, then we can do some hard surgery. Entonces, si yo logro capturar tu intelecto, conquistarlo por un momento, entonces ya entramos en otro plano, podemos abordar una cirugía de corazón, por decirlo así, trabajar esta parte. It's not that we know because we have reason, but reason gets in the way of knowing comprehensively. Más bien no es que llegamos a conocer las cosas porque tenemos razonamiento, sino que generalmente el razonamiento se mete en el camino del verdadero acto de llegar a conocer las cosas en profundidad. Reason, intellect is inferior to the Atma. What to speak of God? Entonces, el razonamiento, el intelecto es inferior al Atma, ¿qué decir de Dios? This is the theory. Esa es la teoría que recibimos. It's a good theory. Una buena teoría. Somebody asked me the other day, when will God arrive? Alguien me preguntó el otro día, ¿cuándo va a llegar Dios? An atheist. Un ateo. I told him that the supernatural has been here forever. Yo le dije, lo supernatural ha existido aquí desde siempre. It is your will. Es tu deseo. What is will? ¿Qué es el deseo, la voluntad propia? Can you find it in the laboratory? ¿Puedes encontrar eso en un laboratorio? How can it be one of the forces of influence in the world? ¿Cómo puede ser eso una de las fuerzas que influencia el mundo? There's gravity, there's strong and weak nuclear force, there's electromagnetic forces. Está la gravedad, fuerzas electromagnéticas, fuerzas débiles y fuertes a nivel nuclear. We don't see any will. Pero no solemos ver ninguna voluntad allí. They think, from the atheistic perspective, in modern analytical philosophy, that will, free will, however limited, of an individual is just an illusion. Entonces, desde la perspectiva de la filosofía analítica o atea actual, ellos suelen pensar el libre albedrío, la voluntad es simplemente un tipo de ilusión. This is some very distorted interpretation of data. Esto es una interpretación de la data, de la información muy distorsionada. And it's very self-contradictory. Y al mismo tiempo es muy contradictoria en sí misma. In that worldview, there is no self. That's an illusion. There is no will. Desde el punto de vista ateo no hay un ser, eso es una ilusión, tampoco hay voluntad propia. So there cannot be any claim to truth. This is true. Por lo tanto, no puede haber ninguna declaración de lo que es verdad, decir esto es cierto, esto no. By the very philosophy, inherently, the idea that to profess something is true is just part of the illusion. En esencia, en base a esta filosofía, profesar que uno profese esto es verdad, es otro aspecto de la ilusión. So to profess that is either illogical, and it contradicts the deterministic perspective that they entertain. Entonces, mencionar esto es por un lado ilógico y al mismo tiempo contradice la postura determinista que ellos entregan. We have some will. We talked about this last night. Tenemos algo de voluntad, de albedrío, hablamos de eso anoche. Otherwise, we are just machines, right? Porque de otra manera seríamos simplemente máquinas. It's a popular idea that we could create robots and the perfection of artificial intelligence would be to make them such that they start to become conscious. Entonces existe esta idea, ¿no?, de que podemos fabricar robots y la perfección de ellos es construirlos y desarrollarlos de tal manera que eventualmente ellos se van a volver conscientes. We're working on it. El ser humano está trabajando sobre esa idea. But if you could perfect this
pursuit and make a robot that had feelings, then the robot would start to think, maybe there's a God. Entonces, si uno puede perfeccionar esta ciencia y lograr hacer un robot que tiene sentimiento, quizá el robot empiece a pensar, quizá existe Dios. ¿Me entiendes? So this is a human feature of humanity. Entonces, el punto es que la pregunta acerca de Dios es un aspecto de la humanidad. It's never going to go away. Nunca va a desaparecer. Mm-hmm. And so, our advocacy is not that we should not think and not that we should not be unreasonable, but that there are processes for knowing that pick up where reasoning leaves off. Entonces, nuestra postura no es que debemos ser irracionales o no pensar, sino más bien de que existe una metodología de adquisición de conocimiento que comienza en aquel punto en donde la razón nos deja. I said that by reason alone we proceed with caution, but by faith we proceed without caution. Rather than being led by suspicion and thus having our animation suspended to some extent, the Gita teaches us that faith is the animating principle in life. Entonces, yo he mencionado que a través de la lógica o del raciocinio meramente nos movemos con sospecha. Lo contrario sería la fe, ¿no? A través de la lógica nuestros movimientos quedan suspendidos y por otro lado encontramos que el Bhagavad Gita menciona que la fe es el principio animante en toda la existencia. It's a kind of knowing, and we acquire it through sadhusanga. La fe representa un tipo de conocimiento, el cual es adquirido en sadhusanga. Pujapad Srila Maharaj used to describe the spiritual world as planets of faith. Pujapad Srila Maharaj solía describir el mundo espiritual como planetas de fe. The idea there is that moving, that the existence is fully animated. There's no caution. La idea es que en ese plano la existencia está plenamente animada, no hay precaución, no hay cálculo. When Agasura opens his mouth, the cowherds have no caution. Go inside. Cuando Agasura abre su boca, los pastores no tienen ningún tipo de precaución. Ellos dicen, vamos, entremos. When we're at home, then we don't have to be cautious. El punto es que cuando uno está en su hogar, no necesita estar precavido. When we go outside, then we have to be cautious. Pero cuando salimos y vamos hacia afuera, ahí empezamos a estar precavidos. Right? So the homeland, this is a place full of faith, and the movement is free. Entonces el hogar es un espacio de fe y allí el movimiento es libre. Free and happy. Y feliz, libre y feliz. How free, how happy. ¿Qué tan libre, qué tan feliz? Brahma Samhita, it says what? Shya kanta kanta parama purusha kalpataravo Duma bhumis chintamani ganamai toyam amritam Kataganam natyam gamanam apipamsi priyasaki. And what's the name of this place? Golruma. Golruma? Golruma. Bhaje Shweta Dvipam Tamam Golrumiti. Otro nombre por aquí es Shweta Dvip. Shweta Dvip. Pero Brahma Samhita dijo, allá en este país de amor, Gaur Bhumi, Gaur Mandala Bhumi, Braj Bhumi, Vrinda Bhumi, estaba unos días pasados. Es completamente animated. Animado. Este lugar es completamente animado. So, Brahma Samhita dijo que el hablando está cantando. El caminando está... El caminar, caminar es danzar. Danzar.
¿Me entiendes? Y Jiva Goswami dijo que, entonces, ¿qué es la... ¿Qué será cuando caminan, cuando danzan y cuando cantan? Necesito un poco de imaginación. Por eso. Una vez Pujapachita Maharaj me dijo que si quieres entender Braj o Lok, por favor, visitar Howrah Train Station en Calcutta. Que visite la estación de tren Howrah en Calcuta. Es muy, ¿cómo se dice? Crowded, yeah. Crowded. Como llena de gente. Mucha gente. Y cuando el carro, El tren stop, para, toda la gente push todos empiezan a empujar y a salir. para la puerta, ¿me Para entiendes? llegar a la puerta. Dice, va por allá y Imagínense, la opuesto. imaginen lo opuesto. Cuando el tren viene, toda la gente dijo, usted primero. Usted primero, ¿me entiendes? No necesitamos here we use intelligence to question whether there is God. There we use intelligence how to serve Him best. Aquí utilizamos nuestra inteligencia para preguntarnos si existe Dios o no. Y allí, en el plano superior, utilizamos nuestra inteligencia pensando en cómo servirlo mejor a Dios. It is a place only of giving. Es un lugar donde únicamente se da. So, as such, everyone has gotten. As such, Everyone has gotten, because the giving is the getting. Entonces, siendo que el lugar es un lugar donde solamente se da, todos los que están ahí ya han recibido, porque el dar es el recibir. So this is Ananda Kanda. Entonces esto significa Ananda Kanda. It's far beyond Karma Kanda, Está muy por encima de Karma Kanda, far beyond Gyan Kanda. muy por encima de Gyan Kanda. And entonces también far beyond Vaikuntha. E incluso muy por encima de Vaikuntha. Ananda Kanda. So, otro se llama de dispensación de Chaitanya Mahaprabhu. Él está giving, dando Krishna Prem. ¿Para quién? Para lo más insignificante. Este es una fórmula para Mahabodhanaya, to give the highest thing to the least qualified people. La fórmula de Mahabodhanaya quiere decir dar lo más elevado a las personas menos cualificadas. Y, so, if you will, some Gaudiya logic, Shastra Yukti. Entonces estamos hablando de Shastra Yukti, algo de lo que es la lógica Gaudiya. The problem we talked a little bit about, Keval Yukti, is a big problem. Entonces, el punto es que hablamos un poco de Keval Yukti, la cual es todo un gran problema. You will just tie yourself in ropes. Donde uno simplemente queda como atado con sogas. You will always be at odds with somebody. En donde siempre uno va a estar de alguna manera chocando con alguien. You will never become happy. Y uno nunca se va a volver feliz a través de ese tipo de lógica. And this is the purpose of knowledge, to become happy. Y el propósito del conocimiento es volverse feliz. If we hone knowledge, we will have to do away with action. Entonces, si abrazamos plenamente el conocimiento, de alguna manera tenemos que hacer a un lado la acción. If we hone action, we'll have to do away with Y knowledge. generalmente, si tomamos plenamente la acción, dejamos a un lado el conocimiento. En este mundo, ¿me entiendes? En relación a lo que es este mundo, ¿no? Because I'm moving for happiness. Porque generalmente en este mundo uno se mueve en el mundo buscando felicidad. But if I move in relation to things that don't endure,
then I'll be disappointed. Pero si me muevo persiguiendo cosas que no perduran, voy a quedar frustrado. That will be ignorance. Eso sería ignorancia. So if I apply knowledge, Entonces, si aplico el conocimiento, then I will stop moving. entonces voy a dejar de moverme. ¿Me entiendes? So knowledge cancels action, action cancels knowledge. Entonces, en un sentido, el conocimiento cancela la acción y la acción cancela el conocimiento. One, karma marg, karma kanda is governed by Rajaguna. Entonces, un sendero de la acción, karma marg o karma kanda, está gobernado por Rajaguna. Jnana kanda is governed by Sattva guna. Y Jnana Kanda, el sendero del conocimiento, está gobernado por Sattva Guna. And bhakti is governed by okay, Y Bhakti está gobernado por which guna? ¿Cuál guna? ¿qué guna? Tamaguna? ¿Tamaguna quizás? Sí, tamaguna. Porque ignorance está bliss. Dice sí, Tamaguna porque hay un dicho en inglés que dice ignorance is bliss, que dice la ignorancia es dicha o bienaventuranza. Everybody in Braj is in ignorance. Todos en Vrindavan están en un tipo de ignorancia. Pero no, está en el nirguna. Pero no, realmente estrictamente hablando, Bhakti está en Nirguna, Nirguna. por encima de las gunas. So Ananda Kanda is our ideal. Entonces Ananda Kanda es nuestro ideal, un sendero de bienaventuranza. And the who is giving that to the world, this is Chaitanya Entonces, Mahaprabhu. aquella persona que está dando este Ananda Kanda al mundo, ese es Sri Chaitanya Mahaprabhu. And in order to give that, he must be, Chaitanya Mahaprabhu must be the avatari, must be Krishna himself. Y para él poder estar dando esto, él debe ser Krishna mismo, avatari. Where is Chaitanya Mahaprabhu born? ¿En dónde nace Mahaprabhu? Who knows? Napara Yaham Nirabadya Sanjana. Napara Yaham Nirabadya Sanjana. Yes, he knows. It's in Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is not a book, it is a world. El Srimad Bhagavatam no es un libro, es un mundo. It is a meditative world. Es un mundo meditativo. Samadhi Manusmrata Vichestitam Vyas told, Nara told Vyas, go into meditation, Samadhi, Narad le dijo a Vyasa, entra en meditación, en Samadhi, and you will see the Leelas of Krishna, and then you can write about them, and then your work will be complete. Entonces entra en meditación, contempla los lilas de Krishna, escribe acerca de ello y entonces tu trabajo va a quedar completo. So the language of Bhagavatam would say is Samadhi Bhasha. Bhasha means language. Entonces el idioma en el que el Bhagavatam está escrito se conoce como Samadhi Bhashya. Bhashya quiere decir idioma. And in the very heart of this book, Srimad Bhagavatam, Entonces en el corazón mismo de este trabajo del Srimad Bhagavatam we find the birth of Chaitanya Mahaprabhu. encontramos el nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Which verse? ¿Qué verso? Where does it say his name? ¿Dónde dice el nombre de él? ¿En qué verso el Bhagavatam no puede decir? You say he is found in Prahlad's verse. No podría decir, él aparece en el verso que pronuncia Prahlad. Prahlad says in 7th canto, Chaitanya Mahaprabhu, or he says that God is called Triyuga because he comes in 3 yugas, but he also comes Chana avatar in a hidden way. Entonces Prahlad Maharaj en el séptimo canto dice que Bhagavan es Triyuga, que él solo desciende en 3 eras, y también se habla de él como Chana avatar, que desciende de forma oculta. That is Chaitanya Mahaprabhu. He is Chana avatar. Entonces uno podría decir, oh, aquí está Mahaprabhu, él es Chana avatar. No. ¿Dónde está su nombre? Otra interpretación está posible. ¿Me entiendes? Entonces vamos para otro canto. 11. Canto 11. Y los yuga avatars. Es descripción de los yuga avatars. Y Krishna Varnam Tisa Krishnam Sangopangasta Parshadam. Yognaya Sankirtana Prayer. Yajantihi Sunedasa. Es Chaitanya Mahaprabhu. ¿Dónde está su nombre? Chaitanya. No está. Tenemos otra interpretación. Y actualmente Srila Swami, famoso Comentarista. comentarista de viejo de Srimad Bhagavatam, él Dio
Yo. Otra interpretación. Y Madhva also. Y otro. Nosotros no aceptar esta invención de su mente. Otro Dios. Fabricación. Un bengali. Joven. 24 años. Is that not only you say, is he God? You say he is Krishna, and you say that Krishna is the fountain of all avatars, and he's not only avatar, he's Chaitanya's avatar. We cannot accept this. Entonces algunos pueden decir esto, ¿no? Ustedes están diciendo que ahora Dios es un joven de 24 años que nació en Bengal, y no solo eso, ustedes dicen que Él es Dios, que Él es Krishna, que Krishna es avatar y la fuente de todos los avatares, y que este mismo muchacho de Bengal también es avatar. Y no podemos aceptar eso, van a decir muchos. We have our scriptural support for our position that Chaitanya Mahaprabhu is avatari, but it's subject to other interpretations. Tenemos nuestro sostén escritural para corroborar que Mahaprabhu es avatari, pero también hay lugar para otras interpretaciones. We accept that interpretation because we've been influenced invisibly by sadhu sangha. Pero nosotros aceptamos la interpretación que llegó a nosotros porque hemos sido influenciados invisiblemente a través del sadhu sangha. We received some bhakti samskar, so we have some psychological predisposition to resonate with that type of logic, that type of interpretation. Entonces hemos recibido ciertos bhakti samskaras que nos hacen resonar, con una determinada predisposición psicológica hacia un tipo particular de interpretación de las escrituras. Es un tipo de lógica, interpretación de este sloka, pero tenemos más lógico, más significado de simplemente un verso. ¿Qué es este? En el corazón o el apex, zenith, como el zenith the Srimad Bhagavatam, we find Krishna's reappearing in the Rasa Lila. Entonces en la cima o en la cumbre del Srimad Bhagavatam encontramos el momento en el que Krishna reaparece luego de haber desaparecido del Rasa Lila. And when he disappeared and he saw the measure of the gopis' love and separation, he was amazed. Entonces cuando él desapareció y vio el nivel, el grado del amor que las gopis exhibían por él en separación, Krishna quedó sorprendido. In Srimad Bhagavatam, he says that the measure of your love is such that I cannot reciprocate in kind. En el Srimad Bhagavatam, Krishna le termina diciendo a las gopis que la medida del amor de ellas es tal que Krishna mismo no es capaz de reciprocar apropiadamente a ello. So your experience in love exceeds mine. En otras palabras, Krishna le está diciendo a las gopis, su experiencia en el amor supera a la mía. Okay, then we go to the next verse. Entonces quizás nosotros, decimos sigamos, vamos al otro verso. Next verse. Y al próximo verso. But Gaudiyas Vaishnavas, they say, no, we stay on this verse. What is the significance? What is the logic then? Los Gaudiya Vaishnavas no, se detienen en ese verso y dicen, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la lógica de este verso? Ellos conocen la psicología de Krishna. Él quiere saborear. Relish. Rasa. Se llama para ellos Rasa Raj, el Raj de Rasa. Y entonces, él ahorita en el Bhagavatam, en esta página, tiene necesidad para saborear. Porque si él no puede saborear, probar. ¿Qué es la posición de él?
no estarás Raj. En esta página Krishna tiene crisis Sí, crisis. existencial. ¿Quién soy? ¿Soy Raj o no? Todos los yogis, ellos dijeron, soy el supremo. Todos los shastras también. Pero ahorita tengo experiencia, otra persona tiene más experiencia de Ananda de mí. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Crisis existencial él tiene. Y entonces, aquí escuchamos preguntas teológicas lo más profundo en todo el mundo. Más o menos los preguntas teológicas en el mundo son si Dios existe o no. Si Él existe, ¿está bueno? Si es bueno, ¿tiene fuerza? Si tiene fuerza y está bueno, ¿por qué mala está en el mundo? Porque el mal existe. Este tipo de preguntas teológicas. El teológico preguntas de nosotros, de Krishna, de Gaudiya Sampradaya, son absolutamente diferentes. Él está preguntando, ¿quién soy? ¿Y quién es ella? ¿Qué es la experiencia de ella? ¿Cómo puedo experimentar para myself? Como yo mismo puedo experimentar lo que Radharani está experimentando. Y este es el problema de él. Pero él está muy inteligente también. Muy inteligente. Very charming. Muy encantador. So he has to think very deeply. Pues Krishna debe pensar muy profundamente. And he realizes that what it is about Radha that makes her attractive to me is something in me that she is experiencing that from my vantage point I cannot experience. Entonces él llega a la conclusión de que aquello que hay presente en Radha que me resulta atractivo a mí, dice Krishna, es algo que existe en mí y que ella ve en mí, pero que yo desde mi punto de vista no puedo terminar de experimentar. Sometimes people who are dear to us know us better than we know ourselves. A veces las personas que son queridas a nosotros nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Better than we are ready to admit. O más de lo que nosotros estamos listos de admitir a nosotros mismos. ¿Me entiendes? We often think that we look in a particular way, and then when we see a photo, we think, well, that's not me. And somebody says, yeah, that's you. O sea, a veces nosotros pensamos que nos vemos de una manera en particular, pero de repente vemos una foto nuestra y decimos, no, esa no soy yo. Y dice, sí, eres tú ese. So Krishna realizes, it's okay, it is me, I am the Supreme, but there's something in me that only Radha, from her vantage point, can experience. But therefore, somehow, I have to step into her shoes. Entonces Krishna llega a esa conclusión, ¿no? O sea, sí, ok, hay algo en mí especial, soy el Supremo, pero lo que ella ve en mí desde su propia perspectiva, eso es algo que necesito experimentar, necesito ponerme en los zapatos de ella. So at that point in Bhagavatam, he gives a promise to the gopis. He says that your saintliness is your own reward, and I bow to that,
the implication of which is, I will become a saint and I will teach about the world, about your saintliness. Entonces, él hace una promesa en esa parte del Bhagavatam y le dice a las gopis, su santidad es su propia recompensa, y de santidad es tan especial que yo me inclino ante ella y eventualmente yo voy a estar descendiendo y voy a estar predicando al mundo acerca de las glorias de la santidad que ustedes tienen. Once in the day of Brahma. Una vez por día de Brahma. Now that's a kind of an interpretation of the verse, but it's interpreting the verse based on understanding the psychology of Krishna. Entonces todo esto podría ser un tipo de interpretación de este verso, pero esta interpretación es sobre la base de uno haber entendido cuál es la psicología de Krishna. He is what the Upanishads say is rasa. Entonces él es que los Upanishads dicen que él es rasa. He and Radha combined. Él y Radha combinados. Because rasa requires two. Ya que rasa requiere la presencia de dos. El objeto de amor y el sujeto de amor. Vessel. Es como depósito del amor, ¿no? Sí, sí. Contenedor. So, he's very smart. Entonces, Krishna es muy listo. And he realizes that in order to do this, he has to somehow disguise himself. Entonces él llega a la conclusión de que para lograr hacer esto que él está planeando, él debe de alguna manera disfrazarse a sí mismo, ocultar su identidad. He also realizes, I can't just dress up like Radha. Y él también llega a la conclusión, no es que simplemente puedo vestirme como Radha. That's not going to do it. No, eso no va a ocurrir. An imitation. No, una imitación. Just put on a sari and I'll become Radha. Simplemente pones un sari y decir, me voy a volver Radha ahora. He says, if you want to become a gopi or a gopa, you have to become a sadhu. Lo que en realidad aquí se está diciendo es, si tú quieres volverte una gopi o un gopa eventualmente, tienes que volverte un sadhu primero. So he appears as a sadhu. Por eso Krishna aparece como un sadhu. And teaches about love of gopis. Y como sadhu, él enseña acerca del amor de las gopis. Y as such, he's very interested in the love of the gopis. Y en ese sentido, él está muy interesado en lo que es el amor de las gopis. But no, if we say, all right, Chaitanya Mahaprabhu is divine. Okay, podemos llegar a decir, bueno, está bien, Chaitanya Mahaprabhu es alguien divino. Some kind of avatar. Algún tipo de avatar. Maybe Shaktivesh avatar. Quizás un Shaktivesh avatar, podría alguien decir. But avatari? Pero avatari, el origen de todos los avatars. That is crazy. Eso ya es una locura. Pero, ¿cuál avatar tiene interés en de amor de Radha? Nadie. Absolutamente nadie. Porque solamente Krishna tiene este tipo de interés. Krishna tiene 4 cualidades. Cualidades que Narayan ninguno de los otros avatar tienen. ¿Qué son? Venu Madhurja. Un Venu flauta. Muy dulce. Narayan no tiene. Es el weapon de Krishna. Es el arma de Krishna. Krishna tiene no weapon, only flute. Krishna no tiene ningún arma, solo su flauta. Esa es su arma. Y Rupa Madhurja. Forma. Muy dulce. Tiene, por ejemplo, dulce para nosotros, porque él tiene 2 brazos solo. Si él tiene 4 brazos, es otro tipo de... No está humano. Somos humanos. So, para nosotros, si necesitamos un Dios que está humano, somos humanos. Sometimes people say, oh, the humans, they just anthropomorphize and posit human qualities on God.
Algunas personas dicen, bueno, el ser humano lo que está haciendo es antropomorfizando a Dios o proyectando las propias cualidades humanas hacia lo divino. What kind of other attributes do we have? Pero ¿qué otro tipo de atributos podría él tener? Superhuman attributes? Atributos superhumanos. He has to have human or superhuman. Tiene humano, superhumano, sobrehumano. If the God has attributes at all, how can they be other than human attributes? Si Dios tiene atributos, de hecho, ¿cómo podrían ser otra cosa que humanos? It's another argument. Otro tipo de argumento. Pero Rupa Dulce, Rupa Madhurya. Y él tiene otra cualidad. Se llama Lila Madhurya. Lila Madhurya. Lila, muy dulce, ¿me entiendes? Por ejemplo, la Lila, muy dulce. O herding cows, Surabhi Abhipalayantam, muy dulce, ¿me entiendes? Llevar a pastar las vacas. Sí, muy dulce. Y dígame, explicar una lila de Narayana. Pide que explique, no mencione algún lila de Narayana En Vaikuntha. en Vaikunta. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce un lila de Narayana en Vaikunta? No sé. Una día los kumaras, knock. Es una lila. Una día Durvasa Muni viene. Él está fleeing away from the chakra. Un día cuando Durvasa Muni llega a Vaikunta perseguido por el chakra, el Sudarshan. Being chased by the karmic, by the reaction of Aparad to Ambarish. Siendo perseguido por la reacción al aparad que había cometido a Ambarish. Narayan let him in. Entonces Narayana lo deja entrar. How can he get in? ¿Cómo pudo entrar? Jiva Goswami says, sometimes a king brings a tiger in a cage into the assembly for entertainment. Entonces Jiva Goswami explica, ¿no? Uno dice, ¿cómo pudo entrar Durvasa Muni por aparada Vaikunta? Entonces Jiva Goswami dice, a veces un rey trae a un tigre en una jaula al palacio para entretenerse. So they see Durvasa, look at that beast. Entonces de la misma manera con Durvasa decía, miren a esa bestia ahí, ¿no? Pero está interesante, pero no estás dulce. ¿Y qué otro lilas tiene en Vaikuntha? ¿Entiendes? Los lilas de Krishna. However, are very sweet and widely known. En opuesto a Vaikunta, los lilas de Krishna son muy dulces y muy ampliamente conocidos por todos. This is unique. In this conception of God, Krishna, there is the possibility of making a bond, an emotional bond with God, based on his human likeness and our humanness. Este concepto de Krishna es único, en donde uno tiene la posibilidad de trabar un lazo emocional con Dios basado en la humanidad de Él y en nuestra humanidad. When we hear about Krishna and we hear, like, for example, he's having existential crisis. Cuando escuchamos acerca de Krishna, por ejemplo, escuchamos lo que dijimos recién, Él está teniendo una crisis existencial. Es muy dulce. because somos en existential crisis también. Es muy dulce escuchar eso, ¿por qué? Porque nosotros también prácticamente estamos en una crisis existencial. Human life is existence in crisis. La vida humana de por sí es existir en un tipo de crisis. Porque en human life tenemos una pregunta, es puro, only in human life. Porque en la vida humana hay una pregunta que solamente existe en la vida humana. What is the question? ¿Cuál es esa pregunta? Es muy peso. Heavy. Sí. Muy pesada. Why? La pregunta es ¿por qué? Why? Los animales no tienen este tipo de, como de how, de ser. Ellos más bien se preguntan cómo, los animales. ¿Cómo? ¿Cómo comer? ¿Cómo dormir? ¿Cómo defenderse o entonces, conoce.
son preguntas de quantity. Todas estas son preguntas cuantitativas las que se hacen los animales, Pero los humanos tienen preguntas de quality. de calidad, cualitativas, las preguntas de los humanos, Meaning, purpose, de propósito, de significado, why. por qué. Somos una pregunta. Why? ¿Y dónde está el answer? ¿Y dónde está la respuesta? El mundo natural no tiene answer. En este mundo no está esa respuesta en el mundo. ¿Por qué? Porque el pregunta viene Porque desde la alma. Y la alma no está parte del mundo natural, ¿me entiendes? Está supernatural. Tiene fuerza en el mundo. El mundo tiene dos aspectos, objeto y subjetivo. Objetivo y subjetivo. ¿Qué es afuera? ¿Y quién está preguntando? ¿Me entiendes? ¿Qué es afuera? ¿Y quién quiere? ¿Quién? Who cares? ¿Y a quién le importa todo eso? ¿Adentro y afuera son lo mismo o diferente? ¿Afuera no existe? ¿O qué? ¿O sea? ¿Me entiendes? It's a whole question of life. Esa es en sí la pregunta de la vida. So when we hear Krishna's having an existential crisis, emotionally we have a bond with him. Cuando escuchamos que Krishna tiene una crisis existencial, tenemos un tipo de lazo emocional con eso, con él. You cannot have that kind of bond in the same way with Narayan. Si no tendríamos ese tipo de lazo, entonces sería similar a lo que ocurriría con Narayan. With Jesus, you can have a bond emotionally with guilt. Entonces con Jesucristo uno puede tener un lazo emocional en relación a la culpa. Not so sweet. No es tan dulce. ¿Me entiendes? So the whole range of human emotions, Todo el rango de las emociones humanas, we can create, the Krishna conception creates a bond with our emotional sensibilities. entonces la concepción de Krishna crea un lazo con todas nuestras sensibilidades emocionales. And we are emotional beings more than anything else. Y por sobre todo nosotros somos seres emocionales más que cualquier otra cosa. And este es un punto significado, porque si la alma, cuando la alma está en conexión con el cuerpo Sutil. sutil, entonces este cuerpo Se vuelve emotive. emotivo. And then the whole life is driven by emotions. Entonces, a partir de ahí toda nuestra vida es llevada a punta de nuestras emociones. So the point is, it seems reasonable, as Gaudiya Vaishnavism says, that there's a potential in the alma to have emotions. Entonces, el punto es que el Gaudiya Vaishnavismo dice, parece ser razonable que exista un potencial en el alma para desarrollar emociones. If it has no emotional potential, Si el alma no tuviese un potencial emocional, how can its contact with matter produce emotion? ¿cómo puede ser entonces que su contacto con la materia produzca emociones? Because there's no emotion in matter. Porque no hay emociones en la materia. ¿Entiendes? So, therefore, ours is a philosophy, is Ananda Kanda. Entonces, por eso que nuestra filosofía se conoce como Ananda Kanda. A school in which we advocate the pursuit of and the possibility of attaining spiritual emotion, rasa. Y también somos parte entonces de la escuela que propone la posibilidad de alcanzar como logro espiritual lo que se conoce como rasa. The material emotion being kind of like a reflection, a shadow of that. Y la emoción material representaría un tipo de sombra o reflejo del rasa. So when we hear the sweet Lila Madhurya
leelas of Krishna, we make a bond with him. Entonces cada vez que escuchamos los dulces lilas de Krishna, lila madhurya, trabamos un lazo con ella. A unique quality of Krishna's. Eso es una cualidad única de Krishna. So Venu Madhurya, Rupa Madhurya, Lila Madhurya, and Prema Madhurya. Very sweet, sweet love. Similar idea. La última cualidad es Prema Madhurya, que es un amor muy, muy dulce. Una idea similar a lo que mencionamos hasta ahora. And the sweetest form of that love is this Gopi Bhav. Entonces, y la más dulce forma de este amor es conocida como Gopi Bhav. His love for Radha. El amor de Krishna por Radha. Very sweet. Muy dulce. And no other avatar has this interest. Y ningún otro avatar tiene este interés. They don't have this quality. No tiene esta cualidad. Prema Madhurya. Prema Madhurya. Lila Madhurya. So this, if you say, oh, Chaitanya Mahaprabhu, he must be divine, okay. Entonces quizá uno puede decir, bueno, sí, Chaitanya Mahaprabhu debe ser divino de alguna forma, ok. Some kind of avatar. Algún tipo de avatar, quizás. Pero that he is Krishna himself? Pero decir que él es Krishna mismo. Sí, follow the logic. Sí, sigue la lógica. He is intensely interested in Prema Madhurya. Él se encuentra intensamente interesado en Prema Madhurya. He must be Krishna. Entonces él debe ser Krishna. ¿Me entiendes? It cannot be any other avatar. Él no puede ser algún otro avatar. And then his devotees, Y luego sus devotos, like Rupa Goswami, como Rupa Goswami, they came to this conclusion. Llegaron a esta conclusión. Therefore he wrote, Namo Mahabodhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Nama. He is Mahabodhanaya avatar. He's giving the most magnanimous dispensation, and that is Prema Madhurya. Por lo tanto, Rupa Goswami escribió este verso que dice que Mahaprabhu es Mahabodhanaya avatar. Él es el más generoso avatar, quien está dando el más amplio regalo que se conoce como Prema Madhurya. Krishna Prema Pradayate. He's giving Prema Madhurya. El Krishna Prema Pradayate significa que le está otorgando Prema Madhurya. Can Varaha give Prema Madhurya? ¿Puede Baraja otorgar Prema Madhurya? Varaha Avatar ki jai. Jai. Pero no. Pero no. Directamente no. No directamente. Pero tal vez indirectamente. Vamos a ver. Okay. Aquí es una foto de Chaitanya Saraswati Mat. No. Yoga Pit. Yoga Pit. Parecido. Chaitanya Saraswati Mat está en Navadvip, el monasterio de Pujapati Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj. Srila Goswami Maharaj ki jai. Y la Sumasa están en un Islanda. Estamos en un isla. Y Navadvip están 9 islands. So una se llama Koladvip. Koladvip es la isla donde la mat de Pujapati Sridhar Maharaj está. Koladvip. Kola means pig. Kola significa como cerdo o chancho. Varaha. O relacionado a Baraja. Jabalí. The other day, one of our devotees saw a wild boar in Madhuban. El otro día. Three? Yeah. Boar. Jabalí. El otro día unos devotos vieron en 3 jabalí salvajes en Madhuban, la finca que él tiene en Costa Rica. Boar is like a wild pig, right? Entonces el jabalí es como una especie de cerdo salvaje. Son muy inteligentes. Sí. One of the most intelligent animals. Son uno de los animales más inteligentes. So in Navadvip, this island is named after Varaha. Entonces en Navadvip, esta isla, Koladvip, es llamada en relación a Baraja. It's said that after he lifted the earth and dealt with Hiranyaksha, he came to Navadvip, Koladvip. Se dice que luego de haber alzado la tierra, haber lidiado con Hiranyaksha, luego de esto él vino aquí a Koladvip. I'll go into that. Ahí ya voy a llegar a ese punto. But also, one day, pero también un día, Chaitanya Mahaprabhu
was with Murari Gupta. Un día Mahaprabhu se encontraba con Murari Gupta. Murari Gupta ki jai. Ya. Murari Gupta y otros devotos de Chaitanya Mahaprabhu, they were in the middle of a lila in which Krishna has appeared in a new form, and they're starting to realize that he must be Krishna. But then they think, well, if he was Krishna, he would be with his associates. So where are they? Gradually they realize, we are the associates. Imagine what is their experience. Murari Gupta y otros asociados de Mahaprabhu, imagínense, están en medio de un lila con Sri Chaitanya y ellos empiezan gradualmente a sospechar, ¿será que Mahaprabhu es Krishna mismo? Y eventualmente ellos dicen, sí, él es Krishna, pero si él es Krishna, ¿dónde están sus asociados? Y eventualmente ellos se dan cuenta, nosotros somos sus asociados. Traten de imaginarse eso. En school, en la escuela, Murari es más viejo de Chaitanya Mahaprabhu, pero están en la misma escuela. Y después de la clase, conversación y argumentación. Y Chaitanya Mahaprabhu gave an answer that was startling to Murari. Entonces, en un intercambio como de argumento que tenían entre Mahaprabhu y Murari, Mahaprabhu da una respuesta que lo deja desconcertado a Murari Gupta. And Chaitanya Mahaprabhu grabbed his hand, and Murari was electrified. Entonces Mahaprabhu en ese momento toma la mano de Murari y Murari Gupta queda como electrificado. What kind of being is this? Pensando, ¿qué tipo de ser es este que me acaba de agarrar la mano? Who is he? ¿Quién es él? And who am I to be in connection with him? ¿Y quién soy yo para estar en conexión con alguien como él? This is how the lila is unfolding Entonces así es como el lila gradualmente se va desplegando to the associates themselves. a cada uno de los asociados mismos de Mahaprabhu. So, to confirm Murari's suspicion, for example, Entonces, por ejemplo, para confirmar la sospecha de Murari, one day Chaitanya Mahaprabhu said, "Look, Murari, para confirmar la sospecha de Murari, Mahaprabhu un día le dice a Murari, mira Murari, I am Varaha." soy Varaha. Y he manifested the form of Varaha. Y Mahaprabhu manifestó la forma de Varaha ante Murari Gupta. He said, "Worship me. Le dice, adórame, I give my blessing." te doy mis bendiciones. Murari did not know what to say. Murari no sabía qué decir. Then Mahaprabhu, he said, Luego Mahaprabhu le dijo, "There is one man. mm. He is in Benares. Entonces Mahaprabhu dijo en un momento, hay un hombre en Benares, Y él dijo que yo no tengo cuerpo, ojos, ojos. okay. Soy Ciego. ciego. Yo no, Dios no tengo, yo no tengo Oídos, oídos. Soy, sordo, yo no tengo boca. Soy mudo. mudo. No tengo brazos. ¿Me entiendes? He says I am deaf, I am dumb, I am blind, I am lame. Entonces Mahaprabhu dice, esa persona está diciendo que yo soy ciego, sordo, mudo, cojo. He said, I will destroy him. Mahaprabhu dijo, voy a destruirlo. Look at me. Mírame. I am a pig and I am beautiful. Mira, soy un cerdo y sigo siendo hermoso, dijo Mahaprabhu. Even as a pig, Incluso como baraja, como un chancho, como un jabalí, I'm beautiful. soy hermoso. See my ears. Mira mis oídos, See my nose. mira mi nariz. So, the associates of Mahaprabhu had these kind of experiences. Entonces, los asociados de Mahaprabhu tenían este tipo de experiencias con él. And Koladweep, then is the place in Navadweep for Varaha Avatar. Entonces, Koladweep es aquel lugar en Navadvip para lo que es Varaha Avatar. And Pujapachita Maharaj built his mat there. Pujapachita Maharaj construyó su mat allí. It's also a very forgiving place. Entonces, también ese es un lugar de mucho perdón. Devananda Pandit
Devananda Pandit committed offense there, and was forgiven. Él cometió una ofensa allí y él recibió el perdón allí. Offense to the Bhagavatam speaker. Cometió una ofensa a un orador del Bhagavatam. So it's a place where offenders can take refuge. Entonces el Koladvip es un lugar donde los ofensores pueden tomar refugio. So this Varaha he's kind of gentle. Podríamos decir que este Varaha es bastante caballero. But you have to know him a little bit. Pero hay que conocerlo un poco, ¿no? One day, un día, one of the godbrothers of Pujapat Srila Maharaj brought to him one Shaligram Shila, Varaha Shila. Entonces un día uno de los hermanos espirituales de Srila Maharaj le llevó a él una Shila, un Varaha Shila, una Varaha Shila. He said, I received this from so-and-so, and he received it from someone else, and we are doing the worship, but we must be doing something wrong because there are problems coming. Entonces él lo que le dijo Srila Maharaj dijo, yo recibí esta Shila de tal devoto y ese devoto la recibió de tal otro devoto, pero todos nosotros debemos estar haciendo algo mal en la adoración porque cada uno que la recibió, cuando la recibió, empezó a tener muchos problemas. So we want maybe you can worship him. Entonces le dijeron a Srila Maharaj, bueno, entonces quizás tú la puedes adorar. And please him. Y complacer, ¿no?, a Varaha en su forma de Shila. So Srila Maharaj aceptarlo Aceptó. y he looked in the scripture. Entonces Srila Maharaj aceptó la Varaha Shila y comenzó a investigar en las escrituras. And he found the favorite food of Varaha is Paramanu. Y él averiguando encontró la comida favorita de Varaha es Paramana, que quiere decir arroz dulce. So every day he began offering sweet rice. Entonces, todos los días él empezó a ofrecerle arroz dulce a la Varaha Shila. He never had any problem. Y nunca tuvo ningún problema. So we are fortunate today that we had the sweet rice. Y hoy fuimos afortunados porque a la hora del prasad recibimos arroz dulce en la preparación. So any preguntas? ¿Alguna pregunta? Yes, I have a question. 4:45. What time is it? I think like... ¿A qué hora empezamos? ¿Qué cosa? ¿A qué hora empezó la clase? Hace 1:22. Como hace una hora. Okay. The class happened on 1 hour, 20 minutes. Okay, sí. Yeah. Srila Tripurari Maharaj, could you expand the concept of the gopis being saints? Like, from a perspective, they are devoted to like going outside of their houses and husbands. So, could you expand this concept? La pregunta es si la Tripurari Maharaj podría expandir el concepto de las gopis siendo santas, en el sentido que ellas externamente uno ve que ellas se van de la casa, dejan a su esposo para encontrarse. Ya sabemos con quién. Yes, in that section of the Bhagavatam, when Krishna returned amidst the gopis, they asked him, "What kind of lover are you?" En la sección del Bhagavatam donde Krishna retorna donde las gopis luego de haberse ido, las gopis le preguntan a Krishna, ¿qué tipo de amante eres tú? They said there are some people who love you only if you love them. Y por ejemplo ellas dijeron, existen un tipo de personas que lo aman a uno solo si uno los ama a ellos. There's one type of lover. Es un tipo de amante. There's some type love only themselves because they're Atmaram. Hay otros que únicamente se aman a sí mismos porque son Atmaram, autosatisfechos. Some don't love you even if you love them. Y hay otras personas que ni siquiera te aman aunque tú los ames a ellos. And some love you even if you don't love them. Y hay otros que te van a amar incluso si tú no los amas. The last one, that is the sadhu love. Entonces el último es el tipo de amor que posee el sadhu. They asked Krishna because he was loving them and then he disappeared. Entonces ellas le preguntan esto a Krishna, ¿qué tipo de amante eres tú? Porque las gopis estaban amando a Krishna, pero Krishna desapareció. Ultimately he answered that I disappeared because I knew that in separation your heart would grow fonder. Entonces Krishna en última instancia le termina respondiendo a las gopis, dice, yo desaparecí de ustedes porque sabía que en separación el corazón de ustedes, el amor de ustedes por mí iba a crecer. But seeing that the measure of your love then has created a problem for me, as I explained. Pero haber visto en separación la medida del amor que ustedes tienen por mí, eso ahora ha generado un problema para mí, dice Krishna, como él explicó hace un rato.
But the best kind of love of those that you mentioned is the love of the sadhu. Entonces el mejor de todos los tipos de amor que fueron mencionados recién es el del sadhu. And your love is sadhu-like. Entonces Krishna le dice a las gopis, entonces el amor de ustedes es justamente como el del sadhu. You're asking, how can the gopis be sadhus? Because they wear saris, they elope with Krishna, they do what appears to be adharmic activities. Entonces uno puede preguntar cómo es que las gopis, como preguntó Akrura, ¿no? Son sadhus, ellas, ¿no? Visten sari, se encuentran con Krishna en la noche, aparentemente se ocupan de actividades adhármicas. But that is only a surface appearance. Pero eso es solamente una apariencia en la We superficie. look at the core of their motivación. Cuando vamos a la esencia de su motivación, We find sadviness to the extreme. encontramos santidad, lo dijo en sánscrito sadhu, sadvi, como santidad masculina, femenina, ¿Entiendes? al extremo. So if you want to be a gopi, you have to become a sadhu. Entonces, si tú eventualmente te quieres volver una gopi, tienes que volverte un sadhu. You can't just put on a sari and run off with somebody at night, call yourself a gopi. ¿No? Entonces, no es que solamente te pones un sari y sales en la noche para encontrarte con alguien y ya eres una gopi. So it looks like they're doing one thing, Te parece ser que están haciendo una cosa las gopis, but if we look very carefully, nastapayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. We have to study very carefully the Bhagavata, then we see, oh, it looks like one thing, but it's another thing altogether. pero si estudiamos muy cuidadosamente el Bhagavata, nos vamos a dar cuenta, parece ser una cosa, pero en realidad es una cosa completamente distinta en verdad. Love wants to share itself, but it also seeks privacy. El amor, por un lado, quiere darse a sí mismo a otros, pero al mismo tiempo también busca cierta privacidad. And needs to conceal itself at times, Y por momentos también necesita ocultarse a sí mismo, because people won't appreciate it. porque no todas las personas lo van a apreciar. We don't tend to act romantically to the extreme in public, Generalmente no tendemos a actuar románticamente al extremo en público, because people won't appreciate. porque las personas no van a apreciar eso, They don't have the same feelings. porque no tienen los mismos sentimientos que uno. So you have to hide that. Entonces uno debe ocultar eso. Privado. Pero es muy bien, muy very wonderful. Pero eso es algo muy maravilloso. So I want to share it. Entonces también quiero compartir eso. Pero es un problema. ¿Me entiendes? So, este amor supremo está hidden in the Bhagavatam. Está oculto en el Bhagavatam este tipo de amor supremo. There, it's talked about, and the realm of Krishna is talked about. This is a very private place. Entonces allí se habla de la morada de Krishna. En realidad este es un lugar muy privado. Right? This is the Grantaraj, Srimad Bhagavatam. Estamos hablando del gran Taraj, del rey de todas las escrituras, Srimad Bhagavatam. But even to understand what it said, it requires Gaudiya people who are part of that Leela to come and try to give it to people. Pero incluso para entender lo que el Bhagavatam dice, necesitamos personas Gaudiyas que vienen de ese lila a este plano e intentan dar eso al mundo. And so we get some feeling for it, so we want to share it. Entonces obtenemos algún sentimiento por todo eso y desde ahí queremos compartirlo. And we try and we try. We rack our brain how to explain this. Somebody says, oh, what are those beads? You go, where do I begin? Entonces uno recibe todo eso e intenta entregarlo al mundo y empieza a pensar, ¿no? ¿Cómo presento esto al mundo? Y quizás alguien en la calle le pregunta a uno, ¿qué son esas cuentas que tiene aquí en el cuello? Y uno empieza a decir, bueno, ¿por dónde empiezo a contarlo? But we try it. Y la mente becomes absorbed in la filosofía. Entonces ahí la mente queda absorta en cómo presentar y explicar la filosofía. En la experiencia al dentro viene. Y otra vez queremos to share. Compartir. Y más absorption. Absorción. Más experiencia adentro. Y back and forth. Entonces así, Like ida y this. vuelta, ¿no? Se va retroalimentando. And eventually then
you can't share it anymore. Because you have tried to share secrets about Krishna. That Krishna says, he's saying that about me. He knows that. She knows that. She's telling the people like that. Then he comes and covers your mouth. And takes you back to. Entonces llega un punto donde uno ya no puede compartir más, porque uno empieza a hablar tantos secretos confidenciales de Krishna, y Krishna dice, tú estás diciendo eso en mí, tú sabes ya eso en mí, eso también. Entonces viene él y nos tapa la boca y nos lleva a donde él, al mundo espiritual. You should understand that preaching is very good, Uno debería entender que la prédica es algo muy bueno, but it has a purpose. pero posee un propósito. When I was young, like Paramatvaiti Maharaj, we were friends, we were book distributors. Cuando yo era joven, junto con Paramatvaiti Maharaj, ambos éramos distribuidores de libros. I was famous for book distribution, and I was sent to London to teach the devotees book distribution. And he was the best book distributor in Germany, so he came from Germany to meet me. Entonces yo fui enviado a Londres para enseñar a los devotos a distribuir libros. Yo era famoso por eso, y Paramatvaiti Maharaj era el mejor distribuidor de libros de Alemania. Entonces él fue a Londres para encontrarse conmigo. So we became close friends maybe 40 years ago. Entonces nos volvimos amigos muy cercanos, más o menos de hace unos 40 años atrás. Oh, more than 40 years. Más de 40, digamos, 50. 50 years maybe. Sí, 50 años prácticamente. London or Londres? Londres. London. London, Londres. It's the same? Sí, Ah. Londres. In Spanish it's called Londres. Yeah. Mm. Yeah. What was the point I was making? That we were speaking about the purpose of preaching. Yes. So, preaching is important, but it has a purpose. Entonces, la prédica es importante, pero posee un propósito. One of my godbrothers, he wrote to Prabhupada and said, this boy Tripurari, he's selling so many books, it's very nice. Uno de mis hermanos espirituales una vez le escribió a Prabhupada, le dijo, este muchacho Tripurari está distribuyendo muchos libros, es muy bueno. He gave the number of books and so forth. Y le dio la cantidad de libros distribuidos y todo eso. So Prabhupada wrote back to him and said, it's very nice that Tripurari Das is selling so many books. Entonces Prabhupada respondió a la carta y dijo, muy bonito que Tripurari Das esté distribuyendo tantos libros. And then he put a little asterisk. Pero él luego le puso un asterisco. And after his signature, Y por debajo de la firma, que suele haber siempre la carta he de wrote Prabhupada, in his own handwriting, y abajo de su firma en el asterisco él puso con su propio puño, please make sure he is always reading y them. puso, también por favor asegúrate que esté leyendo todos los libros que está distribuyendo. Es importante también, Entonces también es importante eso. ¿entiendes? After many years of preaching, in the last 4 years, Bhaktivinoda Thakur, he said, anyway, I tried to preach. I was unsuccessful. Now I'm retired. Luego de casi 40 años de prédica intensa, en sus últimos días, Srila Bhaktivinoda Thakur dijo, bueno, intenté predicar, pero no he sido exitoso al respecto. You want to save the whole world. Él quería salvar a todo el mundo. One small suggestion is that you save yourself. Una pequeña sugerencia al respecto es que primero te salves a ti mismo. And that is the purpose of preaching. Y es el propósito de la prédica. Do not think it is selfish to desire to enter into the Lila Madhurya of Krishna. No pienses que es algo egoísta el desear entrar al Lila Madhurya de Krishna. That is the most selfless thing you could possibly desire. Esa es la cosa más desinteresada que uno posiblemente podría llegar a desear. And prácticamente nadie tiene este deseo. Prácticamente. Pero este deseo es uno deseo para ser, to be, parecido de los devotos de Krishna en Braj, ¿me entiendes? Y ellos tienen toda la atención de Krishna. El corazón de ellos es el corazón de él, ¿me entiendes? So, si nosotros tenemos interesante para attain, interest in attaining, Si nosotros tenemos un interés en alcanzar este tipo de servicio, this will
more than anything else, this will draw Krishna's attention to us. Si tenemos un interés de obtener este tipo de servicio que existe en Vrindavan, eso más que cualquier otra cosa va a atraer la atención de Krishna hacia nosotros. You want to be like that? Krishna va a decir, ¿tú quieres ser como ellos? You sure you just don't want some money? ¿No será que quieres mejor un poco de dinero? Mukti? Te doy mukti, Shasti? Samipya? Salokya? alguna de las diferentes tipos de liberaciones en Vaikuntha. You want to be like a dumb cowherd? ¿Quieres simplemente ser como un pastor medio tonto? If you associate with cows, you become like cows. Si te asocias con vacas, te vuelves como una vaca. They don't even know the Vedas. Ellos ni siquiera conocen los Vedas en Vrindavan. You want to be like them. ¿Quieres ser como ellos? See? He will test you. Entonces Krishna nos va a poner a prueba. You say you want this. Okay, I'm interested in you. Uno puede decir, sí, quiero esto. Sí, ok, dice Krishna, estoy interesado en ti. But now I have to test you. Pero ahora tengo que probarte. You know what it means. Entonces tú sabes qué significa eso. Right? Do you know the tattva? Conocen el tattva. If you know the tattva and you want, then you have done your work. Entonces si ustedes conocen el tattva y aún así desean este tipo de meta, entonces ustedes han hecho su tarea. If someone comes to me and says, I want to go to India, can you? This is my interest. And I say, do you have a ticket? No. Do you have a job? No. Do you have any money? No. Entonces si alguien viene a mí y me dice, quiero ir a India, yo primero le voy a preguntar, ¿tienes el ticket? Y la persona va a decir, no. ¿Tienes trabajo? No. ¿Tienes dinero? No. ¿Pasaporte? No. ¿Visa? No. ¿Qué tiene? I have one brochure. Le dice, ¿qué tiene? Entonces, no, tengo una guía de viajes a visitar India. But you cannot get dysentery from a brochure. Pero no vas a obtener disentería de una guía de viaje. And you can't go to India without getting dysentery. Y no puedes ir a India sin tener disentería. ¿Me entiendes? It's a joke. ¿Se entiende disentería, no? Las enfermedades que uno siempre agarra en India por el agua y todo eso. Just by looking at the brochure. Es un chiste, dicen, ¿no? Solamente por leer la guía de viaje uno no se va a contagiar eso, ¿no? You have to do some work. Tiene que hacer algún trabajo. You have to get some money. Tienes que dar un poco You de have to get dinero. a ticket. You have to get a visa. You have to get a Tienes que passport. tener el ticket, la visa, el pasaporte. You have to get on a plane. Tienes que subirte al avión. Right? All these things. Todas estas cosas. So we have to have interest, but it has to be also based on real understanding. Entonces tenemos cierto interés en algo superior, pero eso tiene que estar basado en una comprensión real. And who wants Ananda Kanda, then Krishna will become very interested in them. Entonces en relación a quien desea Ananda Kanda, Krishna va a estar muy interesado en esa persona. So this will be very powerful for your practice. Entonces esto va a ser algo muy poderoso para tu práctica. Indeed, Krishna comes to the world just for those people. Y se dice que Krishna viene a este mundo únicamente por esas personas, por esos devotos. That he cannot bear their separation anymore. Por aquellas personas que ya no pueden tolerar más la separación de Krishna. Advanced devotees. Devotos avanzados. He comes for them. Él viene para ellos. He comes to, what does Gita say? Paritranaya sadhanam vinashaya. Paritranaya sadhanam. To protect the devotees from themselves. From themselves. Yeah. Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita, Paritranaya sadhanam. Yo vengo a este mundo para proteger a los devotos de ellos mismos. Because they cannot eat anymore. Porque ellos en separación de mí ya no comen, They cannot sleep anymore. ya no logran dormir. Nidrahara vihara kari vichito. Sankhya purvaka nama gananatihi. Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Nidra, ahara. Sleeping, eating, protecting themselves, mating. They forgot about all these things. Entonces cita el Goswami, Sat Goswami Astakam, dice Rupa Goswami, Sanatana Goswami, no se habían olvidado ya de que es comer, dormir, protegerse a sí mismos. You forgot to eat? Se olvidaron, imagínate, ¿te olvidaste tú de comer? You forgot to sleep? ¿Tú te olvidas de dormir? You forgot to mate? ¿Te olvidas de aparearte? You forgot to protect yourself? ¿Te olvidas de protegerte a ti mismo? You're crazy.
Si te olvidas de esto, estás loco. Krishna is coming for them. Entonces Krishna está viniendo para estos locos. ¿Entiendes? Krishna is surrounded by so many cows. Krishna está rodeado de muchas vacas. Cows are symbolic of givers. Entonces las vacas representan un símbolo del dar. Porque leche está muy rico. ¿Sí? Pero la cuesta para para leche está muy barato. El costo. Sí. El costo de la leche es barato. Porque para leche necesita solamente Pasto. pasto. Grass. Y pasto growing even in the concrete. Entonces el pasto incluso crece entre medio del cemento. Pero la pasta está muy barato. Y la leche está muy caro, muy rico. Entonces, las vacas exemplify giving. Las vacas son un ejemplo de dar. So Krishna is surrounded by givers. Entonces Krishna está rodeado de dadores. But if you only give, then who will take care of you? That's the question. Ahora el punto es, si uno únicamente da, ¿quién va a encargarse de uno? Esa es la pregunta. His name is Gopal. Por eso el nombre de Krishna es Gopal. Gopal. Pala significa protector. ¿Me entiendes? So you have to become like a cow. Por eso te tienes que volver como una vaca. That is our religion. Esa es nuestra religión. Other question? ¿Otra pregunta? ¿Cómo se puede armonizar la dulzura del Gaura Lila con el pasatiempo de Chota Haridas, donde él es rechazado? He's asking what can we harmonize the sweetness of Gaura Lila with the pastime where Chota Haridas is rejected by Mahaprabhu. He's only, I'm going to give a short answer. It could be a whole class, but Voy a dar una respuesta corta porque en realidad podría ser toda una clase la respuesta también. he was only rejected externally. Únicamente Chota Haridas fue rechazado externamente. Therefore, it was experienced by whom? By others. That After he left, he attained Yeah. Divine status. Sí, por eso se dice de que luego de que él partió, diferentes asociados de Mahaprabhu experimentaron que él había alcanzado un estatus divino en realidad. So Mahaprabhu was very strict in his sannyas dharma. Mahaprabhu es muy estricto en sus sannyas dharma. Because if the sannyas dharma is not followed, then it becomes a problem for everybody. Porque si el sannyas dharma no es seguido, se termina volviendo un problema para todos. So he made a very strict example out of Chota Haridas. Entonces Mahaprabhu dio un ejemplo muy estricto en relación a Chota Haridas. The way and the measure to the extent to which he observed the sannyas was frightening to older sannyasis like Brahmananda Bharati, Keshava Bharati, Keshava Puri. Se dice que la medida en la que Mahaprabhu seguía sus propios votos de sannyas era algo aterrador, incluso para otros sannyasis mayores y viejos como Brahmananda Bharati, Keshava Bharati, etc. Krishna has 6 opulences in full. Sí, sí, Krishna posee 6 opulencias en pleno. In Mahaprabhu we find all 6, but the full measure of Vairagya. Entonces en Mahaprabhu también encontramos estas 6, pero especialmente la plena expresión de Vairagya, renuncia. In 2 senses. En 2 sentidos. One sense, Vairagya means detachment. En un sentido, Vairagya significa desapego. Detachment is the beginning of love. Entonces, desapego es el comienzo del amor. Because if you love someone, Porque si tú amas a alguien, you don't see them only as something that will fix me. si tú amas a alguien, no es que meramente vas a ver a esa persona como una cosa que de alguna manera me va a reparar a mí. You love them for what they are. Tú los quieres por lo que son. ¿Entiendes? So, Vairagya, detachment, is actually the beginning of love. El Vairagya o desapego es en verdad el comienzo del amor. In Vairagya,
in attachment, we stop from taking. Entonces en el vairagya o desapego dejamos de tomar. So part of giving is to not take. En un punto, parte del dar es no tomar. So if I'm criminal, I'm taking karma, exploiting, taking from the world, then I stop. That's the beginning of love. Si soy un criminal que estoy robando, tomando, explotando del mundo y de repente dejo de tomar, eso es una forma de decir el comienzo del amor. This is the significado general de la palabra vairagya. Ese es el significado general. Tiene otro significado también. Vairag. Un especial tipo de raga. Raga means opuesto de vairagya. Attachment. Raga significa apego, lo opuesto al desapego. So Chaitanya Mahaprabhu has special kind of attachment. So Mahaprabhu posee un muy especial tipo de apego. In Gyan, one advances by vairagya. In Bhakti, we advance by sangha. Opuesto. Se dice que en Gyan uno avanza a partir de vairagya o desapego y en Bhakti uno avanza a partir de sangha, que también significa apego, lo opuesto a vairagya. But the higher meaning is it would be difficult for Mahaprabhu to teach the higher meaning if he did not exhibit the lower meaning. Pero el punto es que para Mahaprabhu hubiera sido difícil enseñar acerca del más elevado sentido de vairagya si primero no dejan claro cuál es el sentido inferior de vairagya, de desapego. If you see the lower meaning, vairagi, you think, oh, he must be spiritual. ¿No? Generalmente si uno ve, tiene adelante de sus ojos el significado inferior de vairagya, un renunciante, realmente renunciado, uno va a seguramente decir, él debe ser muy espiritual. He's only eating tulsi leaves on Ekadasi. Solo come hoja de tulsi en Ekadasi o algo así, ¿no? Every other day he's fasting. Y todos los demás días él ayuna. He must be very spiritual. Él debe ser muy espiritual. Uno suele pensar así, ¿no? And at that temple, they're eating pakoras. Y luego uno piensa allí, pero en ese templo están comiendo pakoras y no sé qué. No deben ser tan avanzados. Therefore, Vaishnavera Kriyamudra Vignena Bhuja. Difficult to understand the Vaishnava. Entonces, por eso se dice en las escrituras que es muy difícil comprender a un Vaishnava. So Mahaprabhu showed externally something that the common people would think, oh, he must be spiritual. Entonces Mahaprabhu exhibió algo externamente que haría que las personas comunes piensen, él debe ser muy espiritual. In the context of trying to create a teaching moment so they could get their attention and teach them about a special kind of rag. Pero todo eso fue en el contexto de crear un momento digno de dar una enseñanza más profunda en relación a un tipo muy especial de rag, de apego. That looks the opposite of vairagya. Que en un punto aparentemente se ve como opuesto a vairagya. Gopis don't look like vairagis. Las gopis no se ven como vairagis, de renunciantes. So Mahaprabhu very carefully followed the sannyas dharma except for one thing. Mahaprabhu entonces siguió muy cuidadosamente el sannyas dharma, excepto por una cosa. And that was his affection for the devotees. Y eso fue su afecto por sus devotos. He was a little faulty in that regard. En ese sentido estuvo en falla, por decirlo así un poco. But that kind of fault is an ornament. Pero más bien en ese sentido podríamos decir que el error se vuelve un ornamento. Okay, bien? ¿Se entiende? Okay. Very good. So what is next? We're going to have prasadam for everybody? Now it's Arti, Gur Arti. Or Arti? And Prasad. Prasad after a while, but Prasad. You had prasad earlier, yeah. Yeah. Okay. Sisi Gaur Nityananda ki jai, Jai. Trayodasi ki jai, Jai. ki Sannyasi Brinda ki jai, ki Amar Dui Kub Bhai Sriman Paramarviti Maharaj Khatunanda Maharaj ki jai, Jai. और भक्त वृंद की जाए Jai. और प्रेमानंद